Entonces, ahora sí, continuando con el tema de braquiterapia ginecológica, después de las presentaciones que hemos tenido sobre braquiterapia intersticial y todas esas aplicaciones que estamos viendo con el interés de nuestros colegas, pues vamos también a hablar sobre braquiterapia intracavitaria, ¿de acuerdo? Mi conflicto de intereses. Bueno, actualmente, tenemos que ubicarnos en cómo estamos en ese momento en Colombia y qué es lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Actualmente en Colombia, este es un reporte a febrero 2024, donde tenemos 59 centros de radioterapia oncológica en el país, en 22 ciudades, en 20 departamentos, y unidades de braquiterapia a febrero de 2024 tenemos 34. O sea que del total de unidades de centros de radioterapia en el país, tenemos un 57% que cuentan con unidades de braquiterapia, ¿de acuerdo? Y tenemos bastante heterogeneidad en cómo realizamos nuestra braquiterapia ginecológica en el país. Esto está enfocado solamente a ginecología, ¿de acuerdo? Y tenemos que de esos centros que tenemos braquiterapia, que es un 57%, el 57% hacemos planeaciones 3D y un 42%, que es un valor nada despreciable, se realiza braquiterapia 2D, ¿de acuerdo? Entonces creemos, o creo yo, que lo importante y la conclusión a la que yo quiero traer en esta conferencia, en esta charla, es lo que tenemos que hacer para poder satisfacer las necesidades de nuestros pacientes, teniendo en cuenta que la 2D, aunque es un muy buen procedimiento, que en las partes que se hace muy bien, tal vez deberíamos optimizar ese manejo, pero aún hay mucha gente que sigue haciendo braquiterapia 2D. Y a pesar que tenemos las herramientas para hacer planificaciones 3D en ginecología, un 10% del país, en los centros de braquiterapia, utilizan el TAC para hacer una planeación 2D. Bien, esto es un reporte que yo hice personalmente el mes pasado, en agosto, comunicándome con cada una de las unidades de braquiterapia en nuestro país y obtuve esta información. Un 10%, perdón, de los que hacemos 3D, utilizamos el TAC para hacer una planeación 2D. Ya es clarísimo, y lo hemos oído en la mañana, y no es un tema nuevo, que la braquiterapia no es opcional en el cáncer ginecológico, ¿de acuerdo? Y publicaciones más recientes, 2019, se considera que la braquiterapia es un componente crítico y primordial en el tratamiento de radioterapia para cáncer de cuello uterino. Estos son algunos apartes de una publicación de 2019, de acuerdo, de la ABS, donde se dice que el tratamiento estándar de radioterapia para cáncer de cuello uterino locorregional consiste en radioterapia externa, concomitante a braquiterapia, a quimioterapia y braquiterapia. ¿De acuerdo? Definitivamente el control de la supervivencia se ve mejorada a 5 años, ya como lo observamos anteriormente, 45% versus 24% cuando los pacientes solo reciben radioterapia externa. Bien, y finalmente la supervivencia por cáncer específica, 68 versus 35% a 5 años para pacientes que reciben braquiterapia, comparado con BOOST con otras técnicas de radioterapia externa. Entonces, definitivamente, estamos viendo que la braquiterapia, sí, a la fecha, sigue teniendo un papel importantísimo a pesar de toda la evolución tecnológica que existe en el mundo en radioterapia. Bien, estas son las recomendaciones de la NCCN de este año, donde definitivamente se considera, o se sigue considerando la braquiterapia como un componente crítico en el manejo del cáncer de cuello uterino locorregional. Y abajo vemos que en esta publicación, la radiocirugía, la SBRT, no se considera como un tratamiento alternativo de rutina para reemplazar el manejo de braquiterapia. Esta imagen ya la vimos esta mañana, donde estamos viendo que la supervivencia global ajustada se ve afectada de forma negativa cuando se reemplaza la braquiterapia por radiocirugía en pacientes que tengan la indicación y la posibilidad de hacer un manejo con braquiterapia. Porque cuando uno revisa la literatura, la radiocirugía puede ser una opción en pacientes que no sean candidatos a manejo con braquiterapia. Algunos de los puntos más importantes a tener en cuenta cuando se realiza una braquiterapia intracavitaria es una braquiterapia en general, es el uso de dispositivos de intracavitaria o intersticiales,
¿de acuerdo? Según lo que se prefiera. Definitivamente, la incorporación de la braquiterapia durante el tratamiento de radioterapia externa debe estar alrededor de menos de 8 semanas, ¿de acuerdo? Y eso está clarísimo. Bien, algo muy importante que me llama la atención es el uso de las imágenes. Es recomendadísimo, no solamente para la planeación, sino para la verificación del posicionamiento adecuado de los sistemas de braquiterapia, la optimización de la dosimetría con imágenes, bien sea CT o resonancias, y el uso de braquiterapia, pues si es de baja tasa o de alta tasa, con 4 o 6 aplicaciones en total. Y esta es una imagen en la cual definitivamente vemos por qué es importante evaluar siempre el posicionamiento del sistema con imágenes, ¿de acuerdo? Definitivamente hay una creación de una falsa ruta, un reposicionamiento adecuado, que cuando no tomamos imágenes, ¿de acuerdo?, de verificación del posicionamiento, podemos llegar a esto. El componente intersticial en braquiterapia sigue siendo una herramienta bastante productiva, como lo hemos visto en la mañana de hoy, y hay unas indicaciones muy claras, ¿de acuerdo? Como ya nuestro amigo Oscar nos comentó, la extensión parametrial, la enfermedad Bulky, extensiones al recto medio, al tercio medio o inferior de la vagina, la afectación de otros órganos, cuando no se puede lograr esterometría, vaginas muy estrechas o antecedentes de histerectomía total o subtotal, ¿de acuerdo? Entonces, definitivamente la braquiterapia intersticial sigue siendo un pilar fundamental, pero no olvidemos que un gran porcentaje de los pacientes siguen siendo candidatos a manejo con braquiterapia intracavitaria. Está muy claro cómo prescribir la dosis de radiación a estos pacientes. Como ya lo mencionaron, existe baja tasa de dosis, alta tasa de dosis. El EQD2 se debe siempre tener en cuenta al momento de la prescripción de esta braquiterapia. Alfa beta de 10 para la lesión tumoral, alfa beta de 3 para los órganos sanos, ¿de acuerdo? Y múltiples esquemas de fraccionamiento en braquiterapia, ¿de acuerdo? Entonces, una de las recomendaciones es usar alrededor de 4 fracciones de 5 fracciones de 6 Grays, en donde estamos buscando un EQD2 bastante satisfactorio de 84 Grays, que es lo que siempre hemos tenido en mente. Sin embargo, cuando ya empezamos a hablar un poco más de la planeación 3D, ya dejamos de lado la prescripción a puntos A y entramos a prescribir a un volumen, donde debemos satisfacer un cubrimiento de la enfermedad, ¿de acuerdo? Esos números ya están claros, en la mañana los hemos visto el día de hoy, de 90 con un volumen mayor o igual al 100%, para la zona de alto riesgo, que corresponde a 85 a 95 Grays en el volumen de alto riesgo. Esto hago la claridad porque más adelante vamos a ver que la prescripción que siempre tenemos en mente a puntos A, pues no es del todo comparativa cuando realizamos una prescripción a un volumen, ¿de acuerdo? Y una vez tenemos las imágenes para hacer una planeación 3D, pues el objetivo es ese, el objetivo es poder evaluar cómo también estamos logrando un cubrimiento de nuestro volumen y también cómo estamos afectando los órganos a riesgo, ¿de acuerdo? Ya está clarísimo las dosis que debemos tener en cuenta para el órgano a riesgo, para recto 70 a 75 Grays para un dedo de centímetros cúbicos y un poco más para la vejiga. Sin embargo, en el Embrace ya esos dosis han ido disminuyendo porque la idea es esa, la idea es que estamos pudiendo verificar esa dosis a esos volúmenes en relación a la toxicidad, y eso es lo que vamos a ver en un momento. Definitivamente, dosis mayores a 7 Grays por fracción, como son los esquemas en algunos países, como 3 secciones de 8 o 2 de 9, están aumentando la toxicidad, ¿de acuerdo? Y eso puede ser evaluado. Sin embargo, el control local se ve impactado de forma negativa cuando se utilizan ese tipo de esquemas, y eso está ya absolutamente claro. La braquiterapia 2D es muy común en muchos centros, como lo estamos viendo, más del 40% utilizan aún braquiterapia 2D, y es esto, es tener una imagen bidimensional donde tenemos un punto ICRU a la vejiga, un punto ICRU al recto, que claramente no es la representación de todo un volumen, pero así es como se viene haciendo de la antigüedad y como en algunos centros se viene haciendo. No es que esté mal, ¿de acuerdo? Pero creo yo que en ese momento en todos los centros tenemos las condiciones para poder hacer una braquiterapia 3D.
Y es esto, ¿de acuerdo? Es tener una serie de volúmenes, una prescripción a un CTB de alto riesgo y una evaluación volumétrica de cómo está recibiendo el recto y la vejiga este tipo de dosis. Esa es una publicación de Orlando Argotti, un colega físico que trabaja con nosotros en Colombia, y en su trabajo de grado de la maestría de física médica hizo una comparación, ¿listo?, de braquiterapia 2D versus 3D en cáncer de cuello uterino. 108 pacientes donde hacen una dosis media de prescripción a puntos A de 6.7 grays, ¿de acuerdo? Y es importante cómo llama la atención esto. Cuando se tiene esa prescripción a puntos A y se hace una extrapolación a un volumen, esa dosis que estaba a puntos A en 7.9, en D95 está a 8.6%. Esto quiere decir que la prescripción a puntos A que estamos utilizando está sobredosificando tanto la prescripción o el volumen de tratamiento como el órgano a riesgo, ¿ok? Y aquí lo vemos comparativamente. En vejiga, el punto ICRU para vejiga está en 3.4 y cuando se revisa el D2, que es la recomendación del Embrace, está en 4.3. Y el recto, una prescripción de punto ICRU de 4 grays, está en 9.8 grays, ¿de acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cuando hacemos una prescripción a puntos A, la vejiga está recibiendo 1.2 veces más la dosis que está recomendada y el recto está recibiendo 2.4 veces más esa dosis recomendada. Bien, entonces definitivamente con esto estamos viendo que solamente no estamos haciendo una sobreestimación de la dosis sobre el tejido tumoral, sino también sobre los órganos a riesgo, que pues es lo que debemos cuidar. Esta es una publicación de Bolivia, un grupo boliviano donde hizo algo similar, ¿de acuerdo?, a lo de Argotti. Listo, aquí es una prescripción de 90 de 88.8 grays, ¿de acuerdo?, al CTB de alto riesgo. Y aquí lo que hicieron fue llevar esa prescripción a una curva de ISO2 del 100% a los puntos A, viendo una sobreestimación del 11% sobre el volumen tumoral, ¿de acuerdo? Y estos son dos ejemplos de este estudio donde tuvieron un paciente que la tabla de la mitad, donde esa prescripción, llevándola a la isodosis del 100% a puntos A, tiene una prescripción del CTB de alto riesgo de 134 grays, el recto 97.7 y la vejiga 134 grays, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tengo la tablita al lado para que recordemos que la recomendación es el recto 70-75 y la vejiga 80-90 grays. Comparado con esos datos obtenidos en el estudio, pues confirmamos aún más que cuando hacemos la prescripción a puntos A, estamos sobredosificando sustancialmente todos los órganos. Y una vez tenemos ya visto esa sobreestimación de dosis de órganos sanos, también vemos qué pasa con el control local. Esa es una imagen que conocemos donde estamos viendo que de forma negativa se impacta el control local cuando se realiza en línea roja, está la braquiterapia 2D y en línea verde la braquiterapia 3D intracavitaria. La línea azul corresponde a braquiterapia intersticial con intracavitaria, ¿de acuerdo? Y cuando vemos el control local a 3 años está disminuido, 86% versus 90% con la braquiterapia intracavitaria. Pensaría uno, ¿por qué si estoy haciendo un implante de braquiterapia intersticial más intracavitaria tengo un control local menor? La explicación a eso es la selección de los pacientes. Pacientes con volúmenes más grandes en los cuales se requirió un implante intersticial, pues tienen una sobrevida menor, ¿de acuerdo? Ya lo comentó Oscar, el volumen tumoral es importantísimo para el control local. Entonces, esa es otra publicación ya del 2023 donde estamos viendo que no solamente tenemos un impacto al hacer imágenes en toxicidad rectal y en toxicidad vesical, sino también en toxicidad vaginal. Y eso es uno de los motivos por los cuales también debemos migrar a esa planeación por imágenes, ojalá de la mejor forma, que ya lo vamos a ver, porque vemos que cuando hacemos braquiterapia 2D en esta imagen, de la izquierda para ustedes, de forma aguda, tenemos un compromiso de toxicidad aguda, 21% vaginal para pacientes 2D versus 2% para pacientes con planación 3D.
Y en la siguiente tenemos también una disminución de forma tardía en parte vaginal del 29% versus el 0%. Bien, entonces es un impacto favorable para nuestros pacientes. Entonces, con todo esto, existe todo el grupo colaborativo del Embrace, el cual el Embrace ha tenido una serie de pasos, donde empezó primero con el RetroEmbrace, donde tenemos un número de pacientes, donde se evaluó el control local con tratamientos de radioterapia externa más braquiterapia guiada por imágenes. En esto tenemos un control local de 89% a 5 años, discriminado por estadios, desde 98 a 75% en estados 3B. Entonces, con ese RetroEmbrace y con ese control local viene el Embrace. El Embrace ya es un estudio en el cual se ha reclutado más de 1.350 pacientes, donde el 27% recibieron radioterapia de intensidad modulada, externa, ¿de acuerdo? Y se vio que definitivamente hay una disminución importante en toxicidad grado 2 o más. Perfecto. Pero, ¿qué pasa con la parte vaginal? Aquí se encontró un estrechamiento y un acortamiento vaginal del 30%. Bueno, luego viene el Embrace 2, ¿de acuerdo? Y el Embrace 2 ya tiene unas características muy claras y unas recomendaciones de cómo realizar el tratamiento de radioterapia externa más braquiterapia. En este esquema utilizan un máximo de 50 días para el tratamiento, realizando para la totalidad de los pacientes IMRT o VIMAT con guía diaria por imágenes, 45 días en 25 fracciones, con un boost integrado, dependiendo de la localización, todos los volúmenes por resonancia. Luego de eso, la braquiterapia guiada por imágenes con implantes de braquiterapia intracavitaria o intersticial se aplica con volúmenes por resonancia. Y los cubrimientos que ya mencionamos previamente con los constraints, siempre concomitante a cisplatino. En este Embrace 2 vamos teniendo este tipo de evaluación o por qué se sugieren este tipo de dosis en el Embrace 2. Básicamente, en toxicidad vesical estamos viendo que a medida que ese de 2 centímetros cúbicos va aumentando por encima de 80 grays, la toxicidad va siendo mucho mayor. Entonces, por eso, en raíz de esto, es que se establece que para la vejiga, recordemos, un D2 menor a 80 grays. Igual para recto, menor a 65 grays, la parte de 65 grays equivale a la curva roja, verde y fucsia, donde estamos viendo que definitivamente es el camino. Y lo más importante del Embrace 2 es la toxicidad vaginal. Evaluar ese punto, que ya vamos a ver dónde está ubicado, para definir que esa toxicidad aguda o crónica que estamos viendo a nivel vaginal se controle de forma satisfactoria para nuestros pacientes. ¿De acuerdo? Imágenes de planeación guiada por resonancia del estudio. Y esos son los diferentes esquemas que reporta el Embrace de cómo realizar ese tratamiento para que se respete en menos de 50 días, utilizando braquiterapia, que son las líneas rojas, en las últimas 2 semanas o arrancando desde la semana 5 con braquiterapia, dependiendo de cómo va disminuyendo ese volumen tumoral. Recomiendan que se haga una resonancia magnética en la primera aplicación y en las subsecuentes aplicaciones hacer resonancia o CT, pero recomiendan que en cada aplicación se tenga una guía por imágenes. Y el Embrace 2, adicionalmente de toda la información que nos dice sobre el cubrimiento y sobre órganos sanos, también recomienda hacer un análisis de los puntos A. No tiene una significancia clínica, pero sí una significancia más histórica, porque siempre teníamos en nuestra mente que la dosis a puntos A debería ser de 80 a 85 grays. Y cuando estamos viendo en el Embrace 2, nos recomienda que sea alrededor de 65 grays esa dosis a puntos A, que como vimos se sobreestima cuando se hacen este tipo de planeaciones, ¿de acuerdo? Esta imagen ya la vimos esta mañana, los objetivos de planeación a nivel de vejiga, recto, los puntos rectovaginales, sigmoides e intestino delgado. Este es el punto de control vaginal en los cuales se recomienda que se establezca la dosis que está recibiendo este punto, tanto por radioterapia externa como por braquiterapia, ¿de acuerdo? Es que no me sirve el apuntador muy bien, pero está localizado. Es un punto que está justamente en la parte posterior e inferior de la sínfisis del pubis hacia la línea media y extendiendo 2 centímetros hacia posterior, ¿de acuerdo? Hacia arriba y hacia abajo tenemos otros 2 puntos que nos están indicando el intróbito vaginal y el tercio superior de la vagina. Son los puntos que debemos tener en cuenta con esa recomendación de dosis de menos de 65 grays para satisfacer
esa disminución de toxicidad vaginal que claramente todos vemos en nuestra práctica diaria cuando no tenemos un seguimiento de este tipo de puntos. Ahora, ¿qué disponibilidad tenemos de resonadores en nuestro país? Y esa es una de las grandes preguntas que siempre tenemos en nuestros centros, ¿de acuerdo? Entonces, hay otra opción de usar otras imágenes para hacer braquiterapia guiada por imágenes, ¿de acuerdo? Número 1, el TAC. 2, la ecografía. Cuando comparamos el TAC con la resonancia, tenemos unas ventajas como es la disponibilidad, el tiempo y el costo. Y unas desventajas, como es la calidad de la imagen, ¿de acuerdo? Porque en braquiterapia guiada por imágenes es importante definir esa interfaz entre el cuello y el cuerpo uterino, porque muchos de los pacientes también tienen extensión miometral de la enfermedad, y eso es lo que debemos cubrir. Con una imagen de tomografía es un poco complejo definir esa interfaz. Cuando utilizamos ecografía, las ventajas comparadas con la resonancia son eso, la disponibilidad del costo y pues que una exposición a radiación ionizante. Sin embargo, requiere un entrenamiento muy específico y no hay unas imágenes o unas guías, perdón, de delimitación por ecografía. Claro, la práctica es la que nos va a hacer que podamos usar ese tipo de herramientas en caso de no disponibilidad de una resonancia. Este es el grupo con el cual trabajamos en CETIC. Esta fue la última aplicación de braquiterapia y tenemos la fortuna de contar con un equipo de anestesiología para realizar cada una de nuestras aplicaciones de braquiterapia intracavitaria. Bueno, entonces como mensajes para llevar a casa tenemos que la braquiterapia en cáncer de cuello uterino no es una opción, es un deber hacer para nuestros pacientes. En Colombia tenemos 33 unidades de braquiterapia de alta tasa de dosis, donde el 57.6 se planifica con 3D. ¿Por qué? ¿De acuerdo? Disponibilidad de imágenes, volumen de pacientes, tiempo, aplicadores para CT o resonancia, logística, temas administrativos. Pueden ser estas causas en rojo que son las que tenemos para no realizar 3D y que en los centros, en ese más de 40% de centros en el país, continuamos haciendo braquiterapia 2D. Y es un llamado, porque realmente, aunque la braquiterapia 2D ha existido siempre y en toda la mañana hemos visto que a pesar de que las cosas las venimos haciendo de una forma, siempre hay espacio para cambiar y para optimizar con lo que tenemos y con lo que sabemos hacer esos procedimientos para nuestros pacientes. La recomendación es hacer braquiterapia guiada por imágenes, con lo cual estamos optimizando o mejorando el control local, disminuyendo de forma importante la toxicidad tanto aguda como tardía y supervivencia global, ¿de acuerdo? La prescripción a volúmenes, buscando siempre una dosimetría satisfactoria, tanto para nuestro CTB de alto riesgo como para órganos a riesgo. La braquiterapia intracavitaria por imágenes debe ser un estándar de tratamiento en nuestro país. El protocolo EMBRACE 2 es el escenario ideal, definitivamente. Y en Colombia, ¿por qué no podemos hacerlo? Tenemos todas las herramientas para hacerlo. Pues, muchas gracias.